Puede, cuando ustedes hacen ya una revisión personal de lo que hemos estado haciendo aquí a lo largo de casi 2 años, a lo mejor no se acuerda de todo lo que hablamos acerca de Lucas, pero seguramente cuando usted haga sus devocionales y pase por Lucas, se va a acordar de que alguna vez se presentó el Evangelio de Lucas aquí, y se va a acordar de los detalles, no lo dudes, así pasen los años. Y también los que estuvieron aquí los miércoles antes, van a poder, y que pasen por Hebreo, también van a hacer lo mismo, van a disfrutar su estudio de Hebreo y van a encontrar que tiene sentido. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero y estamos haciendo lo mismo, pero con el libro de Filipenses. Es una carta muy pequeña, así que va a ser rápido pasar por ella. Si alguna vez dejo de estar aquí, yo creo que lo que se van a acordar de mí va a ser que aquí se estudiaba Biblia. No era otra cosa más que estudios bíblicos, repasos de libros completos, estudios de libros completos. Y yo tengo la completa convicción de que es la palabra de Dios la que produce. No es la palabra del hombre ni la imaginación del hombre, sino la palabra de Dios la que produce efectos a largo plazo, permanentes en la vida de la persona, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí en Filipenses capítulo 1, vamos a ver versículos 3 al 11, dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas sus oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, le doy gracias en esta noche, porque nos permites congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por toda tu paciencia, por todo tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por estar ahí con nosotros, no solamente en los momentos fáciles y felices, sino también en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. Ayúdanos, Señor, a recordar constantemente tu presencia y a tener esperanza. Estás haciendo trabajo en nosotros y no vas a dejar nunca trabajo a medias. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana que está aquí presente. Bendice, Señor, también a los niños en su tiempo de clases ahora. Da también a la hermana que da clases de sabiduría. Cuida de los niños que están en guardería. Y, Señor, te pedimos por aquellos hermanos, hermanas que por alguna cuestión importante hoy no están aquí presentes, por enfermedad, por trabajo, por alguna circunstancia muy especial. Señor, que tú les animes, que tú, Señor, abres sus corazones en esta noche, y les des paz, les des fortaleza espiritual. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estamos bajo presión, particularmente cuando estamos bajo presión por participar en alguna u otra forma en el Evangelio, y pasamos por circunstancias, la carne generalmente no va a traer a nosotros gozo, la carne generalmente no va a traer alegría. Generalmente lo que va a salir de nuestra boca va a ser que nos vamos a quejar. Lo natural para cada cristiano en nuestra naturaleza pecaminosa, que no es justificante, pero en nuestra naturaleza pecaminosa lo natural es quejarnos. Que porque generalmente a veces las quejas son que porque no comimos pollo, que porque no comimos, que porque no nos vestimos de marca, pero a veces las quejas son más grandes porque estamos en el hospital, porque tenemos a alguien en el hospital enfermo, y vienen las quejas.
Y nos sentimos con esa libertad de decir es que soy hombre o soy ser humano y me puedo quejar. Pero Cristo ha venido a nuestras vidas. Y cuando nos damos cuenta que todos nuestros sufrimientos, todos, absolutamente todos nuestros sufrimientos, todas nuestras carencias, todas las cosas que nos hacen falta, en realidad son pasajeras. Y que nosotros tenemos cosas que no merecemos, podemos elevar acciones de gracia. Por muy enfermos que estemos y estando en el hospital, nunca se va a comparar, jamás se va a comparar con estar ardiendo en el infierno. No se va a comparar. Aunque tengamos alguna carencia de salud, nunca se va a poder comparar con la carencia de agua estando en una llama ardiendo de manera eterna. Que nos quedásemos solos y nadie más estuviera con nosotros ahorita, nunca se va a comparar a toda una eternidad sin Dios. Ya lo notó en esa perspectiva. Y bajo esa perspectiva, cualquier momento difícil que pasemos, cualquier sufrimiento que pasemos por esta vida, resulta ser pasajero. Y podemos dar gracias a Dios de que aunque estemos enfermos, no estamos condenados. De que aunque hoy no haya mucho dinero en la bolsa, no estamos solos. De que aunque nadie nos cuide, nadie nos anime, Dios está con nosotros, no contra nosotros. La gratitud es un fruto de la salvación. No es opcional para el cristiano en realidad. Si ponemos las cosas desde la perspectiva eterna, la gratitud es un fruto de la salvación, producto de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Él está haciendo cosas en nosotros y Él va a seguir haciendo cosas en nosotros hasta el último instante de nuestra vida. En primer lugar, vemos lo que mueve esta gratitud de parte de Pablo. Dice el versículo 3 al 6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comienza diciendo, doy gracias a mi Dios. Pensemos en Pablo que está en la cárcel. Si alguna vez ha estado usted en la cárcel, no creo que haya sido gracioso. Me acuerdo una vez que fui a Chalco y nos invitaron a predicar en una cárcel. Nada más el hecho de estar ahí por un ratito y pensar en la posibilidad de que me quede fue algo muy divertido. Pero si ha estado en el hospital, si ha estado en una circunstancia fuera de su control, va a notar que la gratitud no es algo que exista de nuestros labios, por naturaleza. Pero Él milagrosamente dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos, siempre que me acuerdo de vosotros. Dios obró en el corazón de Pablo y puso en el corazón de Pablo algo que no está en cualquier ser humano que no está en Cristo. Gratitud. En medio de las dificultades que él vivía, no empieza diciendo, quiero que sepan, hermanos, que me está yendo muy mal aquí, estoy en la cárcel por predicar el Evangelio. Es más, por su culpa. No empieza diciendo, doy gracias a mi Dios. Pablo da gracias a Dios. Piense en cuál es la circunstancia que hoy está enfrentando. Que en su vida personal o en su vida familiar, en su entorno familiar, piense en lo que le aqueja, en lo que le duele, con lo que está batallando, y ahora póngalo en la perspectiva de que no va a ir usted al infierno. Póngalo en esa perspectiva de que aunque su problema durase el resto de su vida, y aunque el resto de su vida durara 20, 30, 40 o 50 años,
al terminar su vida, va a la gloria, no al infierno. Así que puede decir, doy gracias a mi Dios. Luego dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Todos ustedes se acuerdan de las primeras experiencias de Pablo Filipo. ¿Se acuerdan de las primeras experiencias? Llegó a la ciudad de Filipos. Lo primero que no encontró en Filipos fue una sinagoga. No había una sinagoga en Filipos, así que no era una ciudad como judíos. Eso era algo interesante. Luego, la persecución no vino ahí de los judíos. Luego vemos la circunstancia de que termina siendo azotado por un problema que se provocó por cuestiones financieras y luego termina en la cárcel. Algo que va a ser curioso es que aunque va a hablar de misiones, no les va a hacer referencia a Pablo a lo que le pasó a Filipo. No va a decir, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos los apóstoles que me pasaron allá con ustedes. Doy gracias a Dios de que me metieron a la cárcel. No. A él lo que le trae, lo que le llega a la memoria son los recuerdos gratos de los hermanos de Filipo. Se acuerda de ellos. No se acuerda de las cosas feas que vivió con ellos, sino de las personas que encontró allí. A veces, a la hora de pensar en nuestra vida, nos enfatizamos mucho las circunstancias, lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que quisiéramos tener, y estamos concentrados en esa circunstancia y todo el tiempo nos estamos quejando. No tenemos todo lo que quisiéramos. Luego vemos las personas a nuestro alrededor. Me acuerdo de la vez pasada mencionaban a Noemí. Y Noemí estaba enojada. Decía, no, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto al Señor. Acababa de escuchar la declaración de fidelidad y amistad más grande que pueda tener una persona y no lo tomó en cuenta. Unos días antes Ruth le había dicho, no me pidas que te deje. A donde tú quieras, a donde vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y así me haga Dios y aún me añada si nos separamos. Ahí donde te mueras, ahí me voy a morir. Una prueba de amor y amistad de una nuera a una suegra, cual nunca se puede ver. Y aún así llega Noemí. No me llamen Noemí, llámeme Mara. La vida de cada uno de nosotros muchas veces incluso llega a quitar de nuestra memoria, de nuestra mente, las buenas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Dios ha puesto a muchos de nosotros en muchas circunstancias difíciles, pero también nos ha puesto gente que nos tiende la mano en el nombre del Señor, que está allí a nuestro lado y que no nos deja y que nos apoya y tal vez no resuelva nuestro problema, pero está allí y lo olvidamos. Pablo no se acuerda de los latigazos, ni de lo amargo que fue el cepo en la cárcel, ni de cuando finalmente lo expulsaron de la ciudad. Se acuerda de sus amados hermanos en Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El fruto de de este acuerdo, de estos recuerdos, llegó a las oraciones de Pablo. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando. Algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuando lleguemos a Filipenses 4. Viene antes, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿En qué cosa? En toda oración y ruego. Aquí aparece al principio, siempre en todas mis oraciones rogando. Y la idea de estas dos palabras son muy específicas. La palabra oración aquí es algo que implica peticiones específicas. Nos pasa muy a menudo. Oremos por la gente que está en Acapulco. Es una petición muy grande. Realmente no podemos ver respuesta, porque es muy grande la petición.
Cuando ya lo hacemos más específico, oremos por el familiar de la hermana Berta que está en Acapulco, ya es más específica la petición. Oremos por todos los trabajadores oremos porque no haya hambre en el mundo. Es muy grande. Lo mismo hacemos, Señor, te pido por mi vida espiritual. Es una petición muy, muy amplia. Si estoy batallando con el enojo, Señor, te pido porque soy enojón. Y no puedo controlar el enojo. Ya es algo más específico. Y de esto habla aquí, siempre en todas mis oraciones, siempre en todas las peticiones específicas que Pablo tenía por los filipenses, rogando. Y da la idea de que oraba constantemente, no todos los días, pero sí constantemente, hacía sus peticiones con ruego. Él no era de las personas que decía, yo reclamo, yo exijo, yo declaro. Era de las personas que rogaban, porque sabía que al final de cuentas era Dios el que concedía las cosas. Luego oímos mucha esa frase que la oración tiene poder. No, el que tiene poder es Dios. Nuestras oraciones son muy simples. Nosotros no somos el supermago de Oz que pide y declara y se aparece. No, nosotros somos unas simples mortales que pide cosas a Dios y el que tiene poder es Dios. Si uno hace un resumen de cómo son nuestras oraciones, a veces ni siquiera nosotros nos entendemos. A veces pedimos lo que no conviene y Dios nos tiene que ayudar. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Esa es otra palabra que va a aparecer a lo largo del libro de Filipenses. A veces pensamos que la palabra gozo tiene que ser igual en todos los libros de la Biblia. Como aparece en Santiago, así también tiene que ser en Filipenses. No siempre es la misma palabra, eso es una. Y dos, no siempre tiene el mismo sentido. Depende el libro, también va a adquirir un cierto sentido. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, la palabra fe y victoria no tienen nada que ver con lo que vendría siendo Efesios. Porque Santiago tiene como auditorio a judíos que tienen una idea de fe y de victoria, y Efesios está dirigida a gentiles que tienen otra idea diferente. Lo mismo va a pasar con gozo. En Filipenses, el gozo aquí sí significa alegría. Usa la palabra que tiene que ver con alegría. Alegres. Siempre en todas mis oraciones rogando con alegría por todos vosotros. No es lo mismo estar orando por alguien diciendo, ay Señor, ayúdale. Qué desastre es su vida. Ah, Señor, me acuerdo de fulanito de tal. Y ya casi pone de cabeza su casa. Ah, y ahí vean, por favor, te pido por fulanito de tal. O los papás orando por sus hijos. Ah, te oro por el hijo que crié, que ya casi quema la escuela. Por favor, Señor, haz algo porque ya me tiene... No es lo mismo orar así que orar con alegría por alguien. Señor, gracias por ellos. Necesitan esto, necesitan aquello, pero muchas gracias por ellos. Gracias por todo lo que tú has estado haciendo en ellos. Gracias, Señor, por todo lo que ellos han estado dejando hacer, que tú hagas en ellos. Gracias por ellos. Pablo oraba no con amargura hacia sus hermanos, sino con alegría. No es lo mismo Pablo dirigiéndose a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos...? Y los empieza a regañar. O con los corintios, que empieza a decirles, les ruego que no haya entre vosotros divisiones. O a los tesalonicenses, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tenían bastante problemas, pero a los filipenses no. De hecho, salvo la regañada que les va a dar a Evodia y a Sintique, generalmente se la pasa escribiendo maravillas de los filipenses. Es una carta diferente. Cuando ustedes lean Gálatas, léanla como alguien que está enojado con otra persona, porque así es. Cuando está leyendo Corintios, también léalo así como con alguien que está lidiando con una iglesia que está de cabeza. Pero cuando lea Filipenses, léalo como alguien que está alegre, está contento. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba gozoso de cómo Dios había estado obrando en los corazones de estos hermanos, de tal manera que estos hermanos en Filipos llegaron a tener una comunión en el Evangelio desde el primer momento, y que esa comunión seguía permanente hasta ese momento, hasta el momento en que Pablo había estado escribiendo. Hay que recordar que Pablo más o menos conoció a los filipenses alrededor del año 51, 52, y esta carta es 10 años después. Y 10 años después, Pablo podía decir: doy gracias a Dios y oro por la comunión que ustedes tienen en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La prueba de que Dios ha salvado a una persona es su constante comunión en el Evangelio. Podemos decir, diríamos en el vocabulario católico, podemos decir misa, pero la prueba verdadera de que una persona es salva es esa comunión constante en el Evangelio. Una comunión que siempre está. No es de alguien que a veces está, a veces no está, a veces está y pasan otros meses y de repente desaparece y otra vez regresa y otra vez desaparece y otra vez regresa. A veces está bien en su vida espiritual y otra vez ya no. Esta es una comunión constante, desde el primer día hasta el momento y todavía más allá. Pablo estaba agradecido por la comunión de los hermanos en el Evangelio. Es una comunión de gracia, una comunión producida por la acción del Evangelio en ellos. El Evangelio llegó a la vida de los filipenses e impactó tanto su vida que hizo que estas personas fueran transformadas y tuvieran una comunión permanente. No es una comunión que se produce por esfuerzo propio. De hecho, esa comunión no permanente, ese ir y venir en la iglesia, ese aparecer y desaparecer en la iglesia, generalmente es por esfuerzos propios. Pero cuando nos damos cuenta, cuando Cristo ha venido a morar en nuestro corazón, Cristo es como un imán. Estaba viendo un video de un jueguito, está chistoso. Y el jueguito se llama ajedrez magnético. Está interesante porque a cada jugador se le dan 10 imanes y tiene un como círculo y por turnos van poniendo un imán. Gana el que se queda sin imanes. Pero lo curioso es que pones el imán y si ya hay muchos imanes, esos imanes luego se jalan y se juntan a tu imán que pusiste. Si eso hace, te quedas con esos imanes y los vuelves a sacar y vuelves a empezar y así estás jugando. Porque los imanes hacen esa cosa curiosa. Atrae el metal y lo pega. Y esa es la idea. Quien ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, Cristo se convierte en ese imán. No hay manera de escapar. Cuando una persona trata de escapar de la comunión con Cristo, no puede porque Cristo es el imán que lo atrae a esa comunión. Esa comunión la produce la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nos atrae hacia Él. No nos expulsa, nos atrae hacia Él. Y si alguien está aquí y no es atraído por Cristo, aunque diga que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, si no lo puede atraer Cristo a una comunión permanente con Él, algo raro pasa. Porque Cristo se convierte en el centro de nuestra vida y atrae todo lo que es de nosotros. Es una comunión por gracia. Es una comunión de fe. Nosotros llegamos al Evangelio por gracia, por medio de la fe. Y es esa fe la que nos une a todos nosotros. Si hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, todos aquí tuvimos la misma fe, ¿verdad? La misma persona en la cual creímos. Todos nosotros creemos que Cristo está presente en nosotros, ¿verdad? Decimos, Cristo está presente en mí, pero tengo una buena noticia.
También el hermano que le cae mal, también Cristo está en él. La hermana a la cual no le habla, también Cristo está en ella. El hermano con el cual se peleó, también Cristo está en él. Tenemos el mismo Señor, tenemos la misma fe. ¿Quién de aquí cree que va a ir al cielo cuando muera? Tenemos el mismo destino, por cierto. Compartimos el mismo destino, no compartimos otro destino. A lo mejor no siempre vamos a estar aquí, a lo mejor nos vamos a mudar y todo, pero todos compartimos el mismo destino, vamos al mismo lugar. Comunión. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es una comunión que fomenta la obra del Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio. El Evangelio fue el que nos atrajo a estar juntos. El Evangelio es el que nos mantiene juntos. Y por cierto, el Evangelio se convierte en nuestra meta juntos. Podemos estar haciendo diferentes cosas, con diferentes trabajos, diferentes actividades, pero si realmente hemos recibido a Cristo, todos tenemos un mismo propósito: llevar el Evangelio a otros. En donde quiera que estemos, si es ama de casa, en su área está tratando de llevar el Evangelio a otros. Si es un trabajador obrero en alguna empresa, está tratando de llevar el Evangelio a su lugar donde usted se encuentra. Si usted es jubilado, está tratando de llevar el Evangelio a su alrededor. Si usted es estudiante, si usted es profesionista, todos tenemos la misma labor. Una sola labor, si realmente ha recibido a Cristo. Si no, no. Es una comunión que alienta a participar en la expansión del Evangelio en todas sus formas. El creyente que tiene a Cristo y que ha sido jalado por Cristo y que ahora está en Cristo, ama lo que Él ama. ¿Y qué ama Él? Al pecador. ¿Y qué quiere Él? Que el pecador se arrepienta. Si hemos sido jalados por Cristo a la comunión en el Evangelio, se va a dar cuenta que también ese es su mismo sentir. De ahí que para nosotros no es tan difícil realmente compartir el Evangelio, los que pueden llegar a compartir el Evangelio, los que no, pues se llevan su folleto y van y comparten en su casa. No es tan difícil desprendernos de dinero con tal de que otra persona vaya y predique el Evangelio a donde nosotros no podemos llegar. No es tan difícil. Para nosotros no debería de ser tan complicado y no deberíamos de estar rogando de que demos a misiones porque es parte de nosotros. Nuestra naturaleza en Cristo Jesús nos lleva a la comunión en el Evangelio. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esa comunión que produjo Dios, no la predicación de Pablo, sino la palabra de Dios que llegó a los corazones, apareció desde el primer día. ¿Se acuerdan qué pasó el primer día que predicó el Evangelio Pablo en Filipos? Una mujer estaba escuchando. ¿Y qué hizo esa mujer después de haber creído? Pásenle a mi casa. Y lo que era un pásenle a mi casa, es usted bienvenido, son ustedes bienvenidos. Y es más, ni siquiera fue pásenle a mi casa, fue pásenle a mi casa. ¿Se acuerdan que los obligó a quedarse? Si llegara a pensar que ahí se formaría la iglesia. ¿Recuerdan que en aquel entonces no había templos? Y las casas se convertían en iglesias. La primera iglesia en Filipos fue la casa de Lidia. Qué bonita escena pensando aún en una mujer que estaba escuchando y luego invita a los misioneros entran, le predican a la familia de Lidia, la familia de Lidia se convierte y desde ese día en adelante allí había una iglesia. ¿Y se acuerdan de los siguientes que le siguieron? Un carcelero.
Estaba el carcelero, después de que los habían azotado, los mete en el calabozo más profundo, les asegura los pies en el cepo, ellos se quedan ahí adentro cantando, alabando a Dios. Viene un terremoto de una manera milagrosa porque no se cae la cárcel, se abren las puertas, se sueltan las cadenas, nadie se escapa. El carcelero casi se mata y Pablo le dice, no, no te mates, aquí estamos. Y la pregunta del carcelero de Filipos fue, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y luego dice, y también, si cree, lo será también tu casa. Y los lleva a su casa. Y se predica la palabra de Dios. Y el carcelero de Filipos y su familia se integran. Y desde el primer día en adelante, estos hermanos estuvieron constantes. Han pasado 10 años y Lidia sigue firme. Han pasado 10 años y el carcelero y su familia siguen firmes. Y se volvieron gente que desde el principio dieron y participaron en el Evangelio. Fue una comunión por el fomento del Evangelio. Ellos y los de Tesalónica se van a convertir en ejemplos muy patentes de lo que puede hacer el Evangelio en una iglesia, de lo que puede hacer el Evangelio en hermanos. Ni los hermanos en Filipos, ni los hermanos en Tesalónica eran ricos. Pero ellos desde el principio se preocuparon por los demás. Por cierto, cuando está de ese versículo que tenemos ahí, Pablo les está escribiendo a los corintios, pero en realidad están haciendo una colecta, no están ofrendando para los gastos de la iglesia y no están ofrendando para misiones, están haciendo una colecta para una necesidad que hay en Jerusalén. Allá en Jerusalén hay una necesidad económica y les está diciendo a los corintios, que son ricos, por cierto, ellos sí son ricos, den algo. Y les pone de ejemplo a los hermanos de Macedonia, donde está Filipos y Tesalónica. Ellos no solamente dieron, sino dieron más allá de sus fuerzas, no poquito, sino hicieron más allá de lo que pudieron hacer, porque el Evangelio les llevó desde el primer día a ser generosos. Fue una comunión excepcional. Más adelante Pablo va a escribir que ninguna otra iglesia participó en dar, sino solamente ellos. Fue algo excepcional. Fue una iglesia que dio y que nunca la pudieron igualar ni Éfeso, ni Corinto, ni las iglesias que estaban en la costa, ni siquiera Antioquía. ¿Se acuerdan que Antioquía le dio algo para que arrancaran su viaje misionero, pero no hay registro de que volvieran a dar? En cambio, de la iglesia de Filipos, fue una iglesia con un compromiso desde el primer día. Desde el día en que llegó el Evangelio para ellos, se comprometieron con el Evangelio, a vivirlo y a expandirlo. Fue una comunión espontánea. Mientras a los hermanos de Corinto les tenía que decir, pueden dar cada uno como propuso en su corazón, así como prometieron, ahora ya es tiempo de cumplirlo. A ellos no. De hecho, las cartas a los tesalonicenses y esta misma carta no están exhortándoles a dar. Esta carta está diciendo gracias por dar. No les había dicho nada, pero gracias. Es una comunión que incluyó dar más allá de sus fuerzas. Y luego dice, desde el primer día hasta ahora, fue una comunión perdurable. No era una comunión pasajera. La nuestra a veces es una comunión pasajera, a veces participamos, a veces no. La de ellos no, la de ellos fue siempre dieron, siempre participaron. Independientemente de sus circunstancias, ahí estaban.
No era algo así como, no veían la iglesia como algo de, o más bien no veían el evangelio como algo que pudieran a veces a participar, a veces no, como algo que pudieran a veces vivir, a veces no. Depende de mis circunstancias. Si me va bien, participo. Si me va bien, lo vivo. Si no me va bien, no participo. Si no me va bien, o a veces hacemos al revés. Si me va bien, me alejo. Si no me va bien, aquí me tienen para pedir a Dios que me ayude en mis circunstancias. Ellos no eran así. Ellos eran constantes. Desde el primer día hasta el momento en que Pablo está escribiendo Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando llega a este punto y a este bonito versículo que nos gusta para hablar acerca de la seguridad de la salvación, viene siguiendo un contexto. Nos viene diciendo, ustedes han tenido comunión desde el principio hasta ahora, porque ténganlo por seguro, el Señor está haciendo algo en ustedes desde el principio hasta ahora. Ustedes tienen la responsabilidad de andar en comunión con Él, y la prueba de que Dios está haciendo algo en ustedes es que ustedes están en comunión permanente con Él. A la par de la preservación divina va la responsabilidad del creyente. Pablo les recuerda que Dios comenzó en nuestros corazones una obra que es buena en origen, es buena en calidad, es buena en propósito y es buena en resultado. El que comenzó en vosotros la buena obra. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, llegó a la vida de los filipenses, comenzó una obra que es buena por su origen, porque la comenzó Dios. Comenzó una obra que es buena en su calidad, porque es Dios el que lo está haciendo. Comenzó una obra que es buena en su propósito, porque Dios tiene buen propósito en nosotros. Y comenzó una obra que es buena en su resultado, porque al final de cuentas es Dios el que está produciendo algo en nosotros. Pero recuerden, es solamente para los que el Evangelio llegó y los atrajo Cristo hacia ellos. No es para aquella persona que hizo una profesión de fe pensando ahora que como ha recibido a Cristo, entonces ya puede hacer lo que se le pegue la gana, sin vivir en comunión con el Evangelio, y de todas maneras Dios comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el fin. No está haciendo así. Pablo está persuadido de que Dios no dejará incompleta su obra en cada creyente. Nosotros hacemos experimentos. A veces empezamos una cosa, como maestro a veces hacía una cosa y luego veía que no me resultaba y la cambiaba de otra forma. Les ponía cierto tipo de tareas y veía que no las hacían, entonces les ponía otra, pero no dejaba de darles tarea. Nada de que es que me deja tarea, me estreso. Pues sí, estrésese, es parte de la vida. Pero tratábamos de cambiar. Nosotros como personas dejamos cosas a medias. Empezamos a hacer algo y luego se nos acaban los recursos y ya no terminamos lo que estábamos haciendo. Empezamos a construir y pues se acaban los recursos y se queda con los cimientos. Dios no. Dios comienza algo y lo termina. Él no tiene falta de recursos. Él no tiene falta de poder. Lo que comenzó en usted y en mí, si usted ha recibido a Cristo, lo va a terminar hasta el fin. A veces nosotros nos vamos a resistir y entonces Él va a tener que aplicar un poquito de más fuerza, pero lo que comienza lo termina. Y Dios lo termina para bien. Pablo les recuerda esta enseñanza de la preservación divina para una vida de servicio. Todo lo que sigue más adelante va a ser esto así.
Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una vida que no tiene fin, un río de agua que siempre fluye, una mano que siempre preserva a las ovejas del buen pastor, un amor del cual nunca vamos a ser apartados. Es una preservación, no con miras a un fin egoísta. No está usted siendo guardado en su vida espiritual para ir al cielo, nada más para que usted pueda vivir como quiera. No, es preserva a los que tienen comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. A los que no tienen comunión en el Evangelio, aunque hayan hecho una oración, no los está preservando para nada. Pablo les recuerda que esta obra alcanzará su culminación en el día de Jesucristo, el día en el cual veremos su gloria. Si usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, llega a esta convicción, a esta conclusión: Dios está trabajando en nosotros. Somos su obra en construcción. Algunos parecemos más obra negra que nada, pero somos obra en construcción. Ahí vamos. Y la prueba de que usted está siendo construido por Dios es su perseverancia en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si usted no está perseverando en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, si usted nada más hizo una oración y ahora vive como se le pegue la gana, no lo está preservando Dios. Porque la prueba de que usted se está siendo preservado por Dios es su constante comunión. Paso a pasito. No tiene que ser extremadamente excepcional, pero paso a pasito. Y mientras ese día no llegue, todos vamos participando de esa comunión. Piense en un ladrillo. Cada uno de nosotros somos un ladrillo. Ahora, si usted piensa en un ladrillo en la mitad de la cancha, es un ladrillo. Si tiene 2 ladrillos, a lo menos sirve de portería. Ahí están 2 ladrillos. Si tiene 3 ladrillos, a lo mejor le sirve de portería y media. Pero lo bello de estos ladrillos es cuando todos estos ladrillos están juntos y ya se ve una pared. Cuando estos ladrillos ya están bien unidos y ya hay columnas y ya hay un templo. Solitos somos un ladrillo más que ni para portería sirve. La belleza de estos ladrillos solamente se ve cuando están juntos. Ahí se ve esa belleza. Piense, en primer lugar, si usted es motivo de alegría o de tristeza. Piense si su vida ha sido impactada por el Evangelio a tal grado que participa activamente en él desde el día en que llegó el Evangelio a su vida. ¿Es así con usted? Piense en sus circunstancias actuales. Quizás no sean nada fáciles. Quizás usted está viviendo por momentos muy difíciles, pero si usted está viviendo a Cristo, tiene la seguridad de que está en un proceso. Está en un proceso en el cual usted participa, pero la responsabilidad de concluir la obra no es de usted, es de Dios. Está en ese proceso, pero al final de cuentas, el que va a dar la última pincelada, el que va a aplicar el último cincelazo, va a ser Dios. Y lo va a hacer bien siempre. ¿No le causa eso gratitud? El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No le causa eso gratitud? No es usted una obra que va a quedar a medias. Es una obra en construcción. Y aunque parece que lleva años, al final, si usted ha creído en Cristo, Él se va a encargar de concluirlo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta
noche, por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste con el Evangelio. Nos tomaste de entre los perdidos y nos jalaste hacia ti. Nos has unido en Cristo y Cristo es el punto de unidad de todos nosotros. Nos has juntado a Cristo y ahora, Señor, nos das el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si realmente te conocemos, entendemos qué tan impactante es el Evangelio para nosotros. Al grado que amamos lo que tú amas, nos gusta lo que a ti te gusta, pero al mismo tiempo nos afecta entrañablemente cuando te desobedecemos. No podemos vivir si no estamos en comunión contigo. No hay vida después de eso. Quien ha conocido a Cristo sabe, entiende, Señor, que no hay vida verdadera sin comunión contigo. Si hay alguien aquí, en este lugar, que ha hecho una profesión de fe, pero no disfruta de comunión para nada contigo, al contrario, trata de alejarse de ti lo más que se pueda y solamente queda cerca de ti cuando le conviene, Señor, que sepa que esa no es la comunión a la que tú le llamas. Tú llamas a una comunión permanente. Y al mismo tiempo, Señor, esa comunión permanente nos da la seguridad de que empezaste algo, que vas a concluir el día en que estemos en tu gloria. No por nuestros méritos, sino por tu fidelidad a tus pactos. Gracias, Señor, te doy. Te pido, Señor, tu bendición para cada hermano aquí presente y que lo que sigamos haciendo sea para la mayor gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.